Hay un dicho que dice que uno nunca termina de conocer a las personas, ni siquiera a las que uno mismo trajo al mundo. Yo pensaba que era una exageración, cosa de gente amargada. ¿Sabe usted? Hasta el día en que oí a mi único hijo, Mateo, riendo en la cocina con su mujer y sus suegros, mientras se repartían entre ellos lo que su madre y yo tardamos toda una vida en construir. El sonido de sus risas, hablando de vender mi colección de arte, como quien habla de cambiar un mueble viejo de lugar, fue la palada de cal que le faltaba a mi pecho. En ese instante, yo, Guillermo, el arquitecto que construyó tantos edificios, vi mi propio mundo, mi casa, mi familia, desmoronarse ladrillo por ladrillo, y lo peor, en silencio, sin que ellos siquiera se dieran cuenta de que yo estaba allí, en la sala, escuchándolo todo. Aquella conversación no era sobre dinero, ¿entiende? Era sobre respeto, sobre memoria, sobre el sudor que mi Elena y yo derramamos en cada pieza de esa colección, en cada rincón de esa casa. Era nuestra historia siendo tasada, subastada por gente que solo veía cifras. El dolor fue tan profundo, tan callado, que no pude gritar, no pude pelear. Solo sentí un frío que no venía de la ventana, venía de adentro. Escuche esta historia hasta el final, si tiene tiempo. Dígame, ¿qué haría usted en mi lugar? Y cuénteme también desde qué rincón de este mundo me está escuchando ahora, porque hoy, más que nunca, siento que necesito conversar, desahogarme con alguien que entienda el peso de una confianza rota. Mi nombre es Guillermo, y tengo 82 años a cuestas. La mayor parte de ellos los pasé inclinado sobre un respirador, con el olor a tinta china y papel vegetal impregnado en la ropa. Fui arquitecto, ¿sabe? Uno de los buenos, decían. En la Ciudad de México todavía existen edificios que nacieron de mi pluma, estructuras de concreto y vidrio que soñé en noches de insomnio. Siempre creí que la arquitectura no se trataba de levantar paredes, sino de crear refugios para el alma, espacios donde las historias de las personas pudieran florecer. Es una amarga ironía que, al final de la vida, me haya convertido en un extraño dentro de la obra más importante que ayudé a construir. Mi propio hogar, mi propia familia. Nací y crecí aquí mismo en Coyoacán, en un tiempo en que la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Mis padres no tenían posesiones, pero me dejaron la única herencia que importa de verdad, el honor. Mi padre era carpintero, y él me enseñó que la madera, así como la vida, tiene vetas, tiene nudos, y que un buen artesano necesita respetar la naturaleza del material con el que trabaja. Para mí, el honor es eso, respetar tu propia naturaleza, tus principios, incluso cuando el mundo te empuja a tomar atajos, a lijar las aristas de tu conciencia. Fue ese el valor que guió cada proyecto que firmé, cada ladrillo que asenté en mi vida. Antes de todo esto, antes de este silencio pesado que ahora llena las habitaciones, mi vida era completa. Era Guillermo y Elena, Elena y Guillermo. Fuimos compañeros por 55 años. Yo era la estructura, los pilares, los cálculos. Ella era la luz que entraba por las ventanas, los colores en las paredes, el jardín que florecía afuera. Ella entendía mi alma sin que yo necesitara decir una palabra. Nuestra casa no era solo una casa, era un universo que creamos juntos, un refugio lleno de libros, música y el olor del café que ella colaba todas las tardes. Su ausencia dejó un vacío que resuena, y fue en ese eco donde las voces de la codicia encontraron espacio para crecer. Siempre fui un hombre de trabajo. Creía que la dignidad venía del sudor, del esfuerzo por transformar una idea en algo palpable. Construí mi patrimonio desde cero, contrato por contrato, noche por noche de trabajo. Nunca fue por ostentación, sino por un deseo profundo de darle a mi hijo, Mateo, la seguridad y las oportunidades que yo no tuve. Quería que él entendiera el valor del legado, no como una caja, fuerte por abrir, sino como una historia por continuar. Le mostraba los planos antiguos, le explicaba la importancia de cada línea, de cada elección. Creía que estaba aprendiendo a leer el mapa, pero hoy veo que solo estaba buscando el lugar donde el tesoro estaba enterrado. Ahora solo soy un viudo, una palabra corta para un estado tan permanente y desolador. La viudez me volvió más callado,
un observador. Sin la voz de Elena para llenar la casa, empecé a escuchar los otros sonidos, el crujir del piso de madera, el viento silbando en la rendija de la ventana, el tic-tac del reloj en la pared, que parece burlarse del tiempo que me queda. Y fue en ese silencio forzado que mi oído se agudizó para otras cosas, para las medias palabras, para los susurros en la otra habitación, para la fea verdad que se escondía detrás de sonrisas y gestos de cuidado. La soledad, mi amigo, a veces es una lupa terrible. Mi Elena. Ah, mi Elena. Recuerdo el día que la vi por primera vez como si fuera hoy, en 1900, una matiné de domingo. Tenía una sonrisa que desarmaba a cualquiera y una mirada que parecía ver el mundo de una manera más bonita, más colorida. Fue ella quien me enseñó que una casa necesita más que buenos cimientos. Necesita alma, risas, olor a pastel en el horno. Ella era la poesía que le faltaba a mi matemática, el color que llenaba mis proyectos en blanco y negro. Vivimos lado a lado por más de medio siglo, y en todos esos años, la decisión más importante que tomaba por la mañana era cuál de las flores de nuestro jardín le gustaría más ver en un jarrón sobre la mesa. Nuestra casa, aquí en Coyoacán, la diseñé cada centímetro para ella. Recuerdo pasar noches enteras ajustando la posición de las ventanas del cuarto para que el primer sol de la mañana diera en el lado de la cama en que ella dormía. Cada ladrillo fue colocado con la supervisión de mi corazón. Elena escogió los colores, plantó las bugambillas que hoy trepan por las paredes y llenó la biblioteca con los libros que leíamos juntos por la noche. Esta casa no es un inmueble, ¿entiende? Es el diario de nuestra vida, un museo de nuestros recuerdos. Cada marca en el piso de madera es el fantasma de un baile improvisado en la sala. Cada puerta, un testigo de llegadas y partidas felices. Fue aquí donde Mateo creció. El sonido de sus piececitos corriendo por estos pasillos era la música más hermosa del mundo. Monté un pequeño respirador al lado del mío y él pasaba horas garabateando sus propios edificios, imitando a su padre. Era nuestro niño de oro, la obra maestra de nuestra vida. Elena y yo nos mirábamos y veíamos en él la continuación de todo lo que éramos, la promesa de que nuestra historia no terminaría en nosotros. Depositamos en él no solo nuestro amor, sino todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas de un futuro que sería aún más sólido y bello que el presente que construíamos. Hicimos de todo por su educación, los mejores colegios, la facultad de administración, cursos en el Pincho Centro extranjero. Yo quería que tuviera las herramientas para volar más alto que yo. Mi sueño era que se uniera a mí en el despacho, que uniéramos mi experiencia con su juventud. Pero Mateo nunca tuvo mi llama, mi pasión por crear. Era bueno con los números, con las hojas de cálculo, pero le faltaba el brillo en los ojos. Él veía un edificio y percibía el costo por metro cuadrado. Yo veía un sueño tomando forma. Pensé que, con el tiempo, aprendería a ver el alma detrás de los números. Qué equivocado estaba. Entonces trajo a Sofía, una muchacha bonita, de hablar rápido, muy ambiciosa. Al principio la admiré. Pensaba que era la energía que le faltaba a mi hijo, pero Elena andaba con un pie atrás. Me decía en voz baja, «Guillermo, su sonrisa no le llega a los ojos». Yo le pedía que no se metiera con ella. Le decía que era la forma moderna de la juventud. Intenté que me agradara, de verdad. Abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, porque era la elección de mi hijo, y su felicidad era y sigue siendo lo único que realmente me importa. Mal sabía yo que al abrirle la puerta, estaba dejando entrar también a su sombra. Poco después, conocimos a sus padres, Javier y Carmen. Eran comerciantes, personas que triunfaron en la vida con mucho trabajo, y yo respeto eso. Pero su mundo era otro. En las conversaciones, el tema siempre terminaba en dinero, en oportunidades de negocio, en quién compró qué. Miraban los cuadros en mi pared y yo veía en sus ojos una calculadora. No veían la pincelada del artista, la historia de la obra, veían un activo, una inversión. La presencia de ellos en mi casa, que siempre fue un templo del arte y del saber, era como una nota desafinada en una sinfonía perfecta, una incomodidad sutil, pero constante. Cuando mi Elena se fue, el mundo perdió el color.
La casa se sumergió en una penumbra que ni el sol más fuerte conseguía disipar. Y fue en ese momento de fragilidad, de dolor profundo, que Mateo y Sofía se volvieron omnipresentes. Su preocupación al principio pareció un consuelo, pero poco a poco se fue convirtiendo en un control. Empezaron a organizar mis cosas, a atender mis llamadas telefónicas, a decidir a quién podía o no recibir. La excusa era siempre la misma. Es por su bien, papá. Usted necesita descansar, no preocuparse por nada. Estaban construyendo una jaula de oro a mi alrededor, y yo, ciego por la nostalgia, no me di cuenta. Mis amigos de toda la vida fueron siendo apartados uno a uno. Un colega, arquitecto, llamaba para invitarme a un café, y Sofía decía que mi presión estaba alta. Un viejo amigo de la universidad aparecía en el portón, y Mateo decía que yo estaba durmiendo. Los almuerzos de domingo, que antes estaban llenos de conversaciones inteligentes y risas sinceras con personas que compartían mi historia, fueron reemplazados por encuentros monótonos con los suegros de mi hijo, donde el único tema era cómo expandir los negocios de su familia. Fui convirtiéndome en un prisionero en 1906, mi propia casa, un rey anciano en un reino que ya no gobernaba. Poco a poco, la esencia de la casa se fue desvaneciendo. El olor del café de Elena fue sustituido por un aroma artificial de algún producto de limpieza que le gustaba a Sofía. La música clásica dio paso al ruido incesante de la televisión. El silencio, que antes era de paz y contemplación, se convirtió en un silencio de soledad y extrañeza. Yo miraba las paredes, los muebles, y sentía como si ellos también estuvieran de luto, no solo por Elena, sino por la alegría que se había ido con ella. La casa todavía era mía, la dirección era la misma, pero el hogar estaba desapareciendo ante mis ojos, y fue en ese escenario, en esa neblina de tristeza y confusión, que él vino a mí con aquel poder notarial. Mi hijo me miró a los ojos con la misma expresión sincera que yo conocía desde que era un niño, y dijo que era para protegerme, para encargarse de todo y ahorrarme cualquier molestia. Y yo, el padre que solo quería creer en la pureza de su heredero, firmé. Le entregué la llave de mi mundo, el control de mi legado, la pluma con la que él podría disponer de todo lo que su madre y yo construimos. Confié. Dios mío, ¿cómo confié? Era un domingo, de esos grises y tibios, en los que la nostalgia por Elena parece pesar más en el aire. Yo estaba en mi sillón de cuero, el de siempre, fingiendo leer un libro de arquitectura que ya sabía de memoria. El ruido de la familia en la cocina, después del almuerzo, era un murmullo de fondo como el de una radio mal sintonizada. Eran las voces de mi nueva normalidad, mi hijo Mateo, su esposa Sofía y los padres de ella, Javier y Carmen. Yo intentaba aferrarme a esa normalidad, por más frágil que fuera, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Quería creer que aquel movimiento en mi casa era señal de vida y no de otra cosa, pero entonces el tono de las voces cambió. La conversación baja fue dando lugar a una risa, y no era una risa de alegría, de un chiste contado en la mesa. Era una risa de complicidad, cortante. Fue la risa de Javier, el padre de Sofía, la que me hizo bajar el libro. Una risa de quien presume, de quien acaba de cerrar un buen negocio. Fue ese sonido el que perforó la burbuja de mi melancolía y me hizo por primera vez prestar atención de verdad a lo que decían. El instinto, esa vieja alarma que uno aprende a escuchar con el tiempo, sonó dentro de mí, y yo escuché. La primera frase clara que oí fue de Sofía. Esa colección de tu padre vale una fortuna, mi amor, y está ahí parada en la pared acumulando polvo. Es un capital muerto. Su voz era dulce, pero las palabras eran como pequeñas piedras arrojadas contra un vitral. Capital muerto. Llamó capital muerto a los viajes que Elena y yo hicimos para buscar cada pieza, las conversaciones con los artistas, la alegría de colgar cada cuadro. En ese momento, el cuero del sillón pareció pegarse a mi espalda y el aire de la sala, de repente, se volvió más escaso, más difícil de respirar. Y entonces llegó la voz de mi hijo, la voz a la que yo enseñé a decir papá. No me defendió, no defendió la memoria de su madre,
Estuvo de acuerdo. Sofía tiene razón, y papá ni siquiera notará la diferencia. Vive en otro mundo desde que mamá se fue. Eso fue lo que dijo. Que yo vivo en otro mundo. En la cabeza de mi hijo, mi dolor, mi luto, me transformaron en un viejo chocho, en un fantasma que vaga por la casa sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Fue la puñalada más profunda. No era la codicia lo que más dolía, era la falta de respeto, la certeza de que, para mi propio hijo, yo ya no existía de verdad. Javier, entonces, detalló el plan, con la voz profesoral de quien entiende de negocios. Venderían la colección pieza por pieza sin hacer ruido. Usarían el dinero para una pequeña expansión en la empresa de su familia. Usó términos como liquidez, oportunidad de mercado, optimizar los activos. Hablaban de mi vida como si estuvieran leyendo un informe financiero. Nuestra historia, nuestro legado, siendo rebanado y pesado en una balanza comercial. Cada palabra de ellos era un golpe de martillo, rompiendo no los cuadros en la pared, sino la imagen que yo tenía de mi heredero. Después de trazar el plan, rieron, todos ellos. Carmen, la madre de Sofía, todavía bromeó. Dentro de poco cambiamos de coche, ¿eh? Y la risa volvió, más alta, más suelta. Fue el sonido de su victoria, el sonido de quienes celebran sobre los escombros de la confianza de un viejo. En ese instante lo entendí todo. No era un plan que acababa de nacer, era algo que se venía cocinando desde hacía mucho tiempo, probablemente desde el día en que enterramos a Elena. Solo estaban esperando el momento adecuado, el momento en que mi tristeza fuera lo suficientemente grande como para cegar mi juicio. Mi cuerpo entero se heló. Las manos que sostenían el libro se pusieron rígidas. No podía moverme. Me quedé allí, paralizado en el sillón, mirando un punto fijo en la alfombra persa que Elena tanto amaba. Sentía la sangre correr más despacio por mis venas. El mundo se redujo a ese pasillo que me separaba de la cocina. De un lado, mi dolor silencioso. Del otro, la celebración de la traición. Yo era un rey en mi castillo, escuchando a los bárbaros planear el saqueo al otro lado del portón, y el líder de los bárbaros era mi propio príncipe. No hubo grito, no hubo confrontación. Levantar la voz sería rebajarme a su nivel, sería darles el placer del drama, de la discusión. Mi respuesta no podía ser ruidosa, tendría que ser como yo, silenciosa, sólida, estructurada, como un proyecto que se dibuja en la quietud de la noche. En ese momento, mientras ellos todavía reían, la decisión brotó dentro de mí, fría y precisa como una línea de tinta china sobre el papel. ¿Creían que yo vivía en otro mundo? Pues bien, les mostraría cuán lúcido y presente todavía estaba. Minutos después, salieron de la cocina, con sonrisas en los rostros. Mateo se acercó a mí y me tocó el hombro. ¿Todo bien, papá? Está usted muy callado. Levanté mi rostro y lo miré fijamente. Los miré a todos, y, por primera vez, no vi a mi familia. Vi a una pandilla de extraños. Logré forzar un asentimiento con la cabeza y susurrar un «Está todo bien, hijo. Solo estoy un poco cansado». Se lo creyeron. Creyeron que el viejo solo estaba cansado, y de hecho, lo estaba. Cansado de ser ciego. Esa noche no dormí. El silencio de la casa, que antes me traía la paz, del recuerdo de Elena, ahora zumbaba con las palabras que escuché en la cocina. Me levanté en la madrugada y caminé por las habitaciones, a oscuras. Mis manos se deslizaban sobre la madera fría de los muebles, sobre el marco de los cuadros. Era una despedida, no de la casa, sino de la inocencia. Cada objeto que planeaban vender me devolvía la mirada, testigo silencioso de mi vida. No sentía rabia, no en el sentido ruidoso de la palabra. Lo que sentía era una claridad helada, una determinación, que parecía venir de fuera de mí, como si la propia Elena estuviera susurrando en mi oído. «Protege lo que es nuestro, Guillermo». Entré en mi estudio, mi refugio, y cerré la puerta. Me senté en mi vieja silla de cuero, que todavía guarda la forma de mi cuerpo, y miré el retrato de ella sobre el escritorio. Esa sonrisa siempre me dio fuerza. Hablé con ella, en silencio, como hago todas las noches. Le conté lo que oí. Le pedí perdón por mi ingenuidad, por haber confiado nuestro mundo a quien no lo merecía.
y le hice una promesa. Le juré a ella y a mí mismo que nuestra historia no tendría un precio, que el amor y el sudor que derramamos juntos no serían convertidos en cifras para financiar la codicia de extraños. En ese momento, mi dolor se transformó en propósito. Con las manos firmes, abrí la caja fuerte que se esconde detrás de una fila de libros de ingeniería. El olor a papel antiguo y polvo del tiempo me invadió. Allí dentro, junto con las escrituras y los documentos importantes, estaba lo que buscaba. El plano original de la primera casa que diseñé, una cabaña que nunca vendí, que yo llamaba El Refugio de Elena. Al lado, un sobre amarillento con su nombre. Una carta. No la abrí. Solo el tacto del papel, sintiendo las marcas de su caligrafía, fue suficiente. Era mi amuleto, mi brújula. Ella me guiaría. Yo sabía qué hacer. A la mañana siguiente, actué con una calma que sorprendería a todos. Me puse uno de mis mejores trajes, uno gris oscuro que Elena decía que me hacía ver elegante. Cuando Sofía me encontró en la cocina, ya listo, anuncié con la voz más natural que pude: «Tengo una consulta de rutina con el doctor Ramírez. No se preocupen, voy en taxi». La mentira salió fácil, limpia. Una consulta médica era la excusa perfecta, incuestionable. En su rostro vi un destello de alivio disfrazado de preocupación. Para ellos, yo era solo el viejo yendo a cuidar de sus achaques. Mal sabían que estaba yendo, en realidad, a cuidar de mi vida. El trayecto hasta el centro de la ciudad fue como un despertar. Miraba por la ventana del coche y veía los edificios, las plazas, la vida pulsando, y sentía como si estuviera saliendo de una larga niebla. El destino no era un consultorio médico, era el despacho de Alejandro Vargas, mi abogado y amigo desde hace más de 40 años, un hombre de mi época, un hombre para quien un apretón de manos todavía significaba algo. No necesitaría muchas palabras con él. Alejandro me miraría a los ojos y entendería la gravedad de la situación. Él era el único a quien podía, en ese momento, confiar la tarea de reconstruir mis defensas. Alejandro me recibió con la sobriedad de siempre, pero sus ojos perspicaces notaron algo diferente en mí. «Guillermo, no te ves bien», me dijo. Y yo respondí: «Al contrario, mi amigo, por primera vez en muchos meses, estoy perfectamente bien». Me senté y sin rodeos, sin drama, relaté la conversación del domingo. Narré los hechos de forma precisa, arquitectónica, las palabras, los planes, las risas. Vi su expresión cambiar de la preocupación a una justa indignación. No me interrumpió, solo me escuchó, y su silencio respetuoso fue el primer bálsamo en mi herida. Él entendía que aquello no era un problema de negocios, era una quiebra del honor. «Quiero revocar el poder notarial que le firmé a mi hijo. Inmediatamente», dije, y mi voz salió firme, sin una pizca de vacilación. «Y quiero redactar un nuevo testamento». Alejandro no hizo preguntas innecesarias, no intentó disuadirme. No, habló de reconciliación, tomó un bloc de notas y una pluma. «Dime qué tienes en mente, Guillermo». Y mientras él anotaba mis instrucciones, sentí como si estuviera retomando el control de mi propio respirador. Estaba finalmente dibujando mi propio futuro, en lugar de dejar que otros garabatearan sobre él. El Nuevo Testamento no era un acto de venganza. La venganza es un sentimiento ruidoso, y yo necesitaba silencio. Era un acto de protección. Determiné que la casa, la colección de arte y la biblioteca serían transformadas en una fundación cultural abierta a estudiantes e investigadores para preservar nuestro legado. A Mateo le dejaría las inversiones, el dinero, una cantidad generosa que le garantizaría una vida sin dificultades. Él tendría lo que tanto parecía valorar, el capital, pero el alma, la historia, lo que no tiene precio, eso nunca más podría tocarlo. Estaba separando el patrimonio del legado. Cuando volví a casa, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores de acuarela. Sofía me encontró en la puerta. «¿Y bien, papá? ¿Qué dijo el médico?» La miré y respondí con la mayor tranquilidad del mundo. «Dijo que mi corazón está fuerte y que mi cabeza está más lúcida que nunca». Entré, fui directo a mi estudio,
Me serví una copa del mejor tequila que guardaba y brindé en silencio al retrato de mi Elena. No había alegría en mi gesto, solo la sombría sensación del deber cumplido. Había calafateado las grietas, había reforzado los cimientos. Por ahora, mi mundo estaba a salvo. Después de aquella visita al abogado, la casa pareció aún más silenciosa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la derrota, sino el de la espera, como en un tablero de ajedrez después de un movimiento importante. Había protegido mis fronteras, pero ahora me encontraba solo dentro de la fortaleza que yo mismo reforcé. Me di cuenta entonces de que no servía de nada proteger el pasado si no tenía un presente para vivir. La inercia, el sillón, la melancolía, todo eso era la jaula que ellos habían construido, y yo tenía que salir de ella, paso a paso, por mi propia cuenta y riesgo. Comencé con algo simple, caminar por las calles de Coyoacán al amanecer, como no lo hacía desde hacía años. En una de esas caminatas vi a un grupo de hombres de mi edad jugando ajedrez en una plaza. El sonido seco de las piezas de madera golpeando el tablero me transportó a las tardes en que jugaba con Elena. Me quedé observando desde lejos hasta que uno de ellos, un señor de bigote blanco, me hizo una seña con la cabeza, apuntando al lugar vacío frente a él. Dudé. Hacía tanto tiempo, pero algo me empujó hacia adelante. Me senté y, por una hora, el mundo se resumió a esas 64 casillas. En ese silencio concentrado, en esa batalla de estrategias, yo no era un padre traicionado ni un viudo solitario. Era solo un jugador, y eso fue un alivio inmenso. El ajedrez se convirtió en un ritual diario. Los hombres de la plaza no querían saber de mi cuenta bancaria o del valor de mi casa. Querían saber si prefería la defensa siciliana o el gambito de dama. Uno de ellos, Ricardo, un profesor de historia jubilado, se convirtió en un buen amigo. Hablábamos sobre libros, sobre política, sobre los dolores y las pequeñas alegrías de la edad. Esas conversaciones sencillas y honestas eran como aire fresco para mis pulmones, después de meses respirando la atmósfera viciada del interés y la falsedad. Estaba redescubriendo el valor de una amistad que no pide nada a cambio más que buena compañía. Fue Ricardo quien, un día, me dio una nueva dirección. Me contó que daba clases voluntarias en un centro comunitario cercano y que necesitaban gente. ¿En qué trabajaba usted, Guillermo?, preguntó. Cuando respondí que fui arquitecto, sus ojos brillaron. Usted tiene que compartir ese conocimiento. Hable sobre la historia de nuestra ciudad, sobre el arte, sobre los edificios. La idea me asustó. ¿Hablar en público? Yo, que apenas conversaba dentro de mi novesam casa, pero la sugerencia echó raíces en mí. Todo ese saber, toda mi pasión, encerrada dentro de mi cabeza, corriendo el riesgo de perderse. Preparé mi primera clase con el mismo rigor con que preparaba un proyecto estructural. El tema: la influencia del arte precolombino en la arquitectura moderna de México. Fui al centro comunitario esperando encontrar a 5 o 6 personas somnolientas, pero la sala estaba llena. Eran jóvenes, estudiantes, otros jubilados como yo, todos con los ojos fijos en Sammy, y cuando empecé a hablar, algo se encendió. La pasión por mi profesión, que creía enterrada con mi jubilación y mi luto, estaba allí, viva. Con cada pregunta, con cada mirada de interés, me sentía un poco más vivo también. Me llamaban Arqui, profesor Guillermo. Los jóvenes venían a mostrarme sus dibujos. Los mayores me contaban historias de edificios antiguos que yo mismo había diseñado. El respeto que recibía allí era puro, genuino. Nadie estaba interesado en mi testamento. Estaban interesados en mi experiencia, en mi memoria, en mi voz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valioso no por lo que tenía, sino por quién era. Y esa es una riqueza que ningún poder notarial puede transferir, que ningún testamento puede legar. Es una riqueza que se construye dentro de uno mismo. Con este nuevo coraje hice lo que debería haber hecho meses antes. Tomé el teléfono y llamé a mis viejos amigos, a los que Sofía decía que me cansaban, a los que Mateo afirmaba que era mejor que no. Viera la alegría en sus voces al oírme, el Guillermo, qué gusto, ¿dónde te habías metido? Fue la prueba de que los lazos verdaderos no se deshacen con el silencio.
Quedamos para tomar cafés, para almorzar. Mi casa, antes tan silenciosa, volvió a tener el sonido de risas de verdad, de conversaciones que no giraban en torno al dinero, sino a la vida. El olor a café recién hecho volvió a apoderarse de la cocina por la mañana, no solo para mí, sino para los amigos que venían a jugar una partida de dominó o a discutir el periódico del día. El polvo fue saliendo de los libros porque los usaba para preparar mis clases. Las paredes, que antes parecían sofocarme con recuerdos, ahora eran el escenario de un nuevo capítulo. Me di cuenta de que la mejor manera de proteger la memoria de Elena y de nuestro hogar no era encerrándolo, sino llenándolo de vida nuevamente. Una vida diferente, más modesta, quizás, pero real. No encontré la felicidad, esa palabra tan grande y que tal vez ya no me corresponde, pero encontré un propósito. Encontré una rutina de pequeñas alegrías, la estrategia correcta en el ajedrez, la mirada atenta de un alumno, el abrazo de un viejo amigo. Descubrí que mi valor no estaba en la firma de un cheque o en el título de propiedad de un inmueble. Mi valor estaba en mi historia, en mi capacidad de enseñarla, de compartirla, y esa era mi verdadera herencia, un legado que yo mismo, y solamente yo, podía administrar. La tranquilidad que había reconquistado era como la superficie de un lago. Sabía que en algún momento una piedra sería arrojada y las olas vendrían, y la piedra llegó un martes por la tarde. Estaba en la sala con mi amigo Ricardo, en medio de una partida de ajedrez particularmente difícil, cuando oí la frenada brusca de un coche en la calle. Acto seguido, la puerta principal se abrió con una fuerza que no era la de la rutina. Ni siquiera necesité mirar. Sentí la energía de su llegada. Era Mateo. El notario debía haberle llamado. La consecuencia de mis actos silenciosos había finalmente encontrado su voz. Entró en la sala como un huracán, el rostro rojo, el pelo revuelto. Sostenía unos papeles en la mano, arrugándolos sin darse cuenta. «Papá, ¿qué broma es esta? Fui a cerrar la venta de aquel terreno y me dijeron que ya no soy tu apoderado. Dijeron que el poder fue revocado». La palabra salió de su boca con incredulidad, como si fuera un idioma extranjero. Me miraba a mí, pero parecía buscar a otra persona en la sala, al verdadero autor de aquella afrenta. En su cabeza yo no era capaz de una actitud semejante. Me veía como una pieza en su tablero y no podía entender que la pieza se hubiera movido sola. Con la mayor calma que pude reunir, avancé un peón en el tablero y solo entonces levanté los ojos hacia él. Mi amigo Ricardo permaneció inmóvil, un espectador silencioso y solidario. «No es ninguna broma, Mateo», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «La palabra es esa misma, revocado. He decidido que voy a cuidar de lo mío, mientras tenga salud y lucidez para ello». Mi serenidad fue como echar agua a su furia, y el fuego se transformó en una humareda de confusión. No estaba preparado para encontrarme así, lúcido, acompañado, y sobre todo, en control de la situación. La presencia de Ricardo lo desarmó. Esperaba encontrarme solo, frágil, quizás en la cama, para poder gritar, presionarme, llamarme ingrato. Pero allí, delante de un testigo, de un amigo mío que lo miraba con expresión seria, tuvo que cambiar el tono. La agresividad dio paso a un lamento. «¿Pero por qué, papá? Yo solo estaba tratando de ayudarte, de ahorrarte preocupaciones. Sofía y yo solo queremos tu bien». Las excusas, que antes me sonaban tan convincentes, ahora parecían huecas, patéticas, despojadas de la fuerza que mi propio dolor les confería. No lo acusé, no le eché en cara la conversación que oí en la cocina, no mencioné la colección de arte, ni los planes de sus suegros. Simplemente lo miré fijamente, una mirada larga, profunda, llena de una tristeza que pesaba más que cualquier acusación. Dejé que mi silencio hiciera las preguntas. Dejé que se confrontara con el abismo que existía entre sus palabras de cuidado y sus acciones de rapiña. Intentó sostener mi mirada, pero no pudo. Desvió los ojos, primero hacia el suelo, después hacia la ventana, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro del padre al que había subestimado y traicionado. Entonces, la verdad comenzó a filtrarse por las grietas de su discurso. Habló de la presión que venía sufriendo por parte de Javier,
de los negocios que necesitaba salvar, de una deuda que no me había contado. Hablaba, y en ningún momento preguntó cómo me sentía yo. En ningún momento pidió perdón. Su desesperación no era por nuestra relación rota, sino por el poder que había perdido, por la fuente de recursos que se había secado. Se expuso sin darse cuenta, revelando que su preocupación nunca fue mi bienestar, sino la administración de mi patrimonio para beneficio propio y de otros. Cuando sus palabras se agotaron, un silencio pesado se instaló en la sala, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, marcando el tiempo de una vida que él casi logró abreviar en espíritu. Allí estaba él, mi único hijo, de pie en medio de la sala que lo vio crecer, ya no como el heredero poderoso, sino como un niño sorprendido en falta, sin tener a dónde correr. La partida de ajedrez estaba suspendida, pero el verdadero juego, el de su conciencia, el de la posibilidad de un arrepentimiento, apenas estaba comenzando. Y, por primera vez, el próximo movimiento no dependía de mí, dependía enteramente de él. Cuando el silencio se volvió demasiado pesado para soportarlo, finalmente hablé, manteniendo los ojos en los suyos. Mi voz salió tranquila, sin una pizca de acusación. Mateo, aquí no hay discusión. No estoy enfermo, hijo, y mi mente, gracias a Dios, está perfectamente clara. Simplemente tomé una decisión. Mientras tenga vida y fuerza, yo mismo seré el guardián de mi historia y de la historia de tu madre. No revelé que lo sabía todo. Dejé que la verdad no dicha pesara solo en su conciencia. A veces, lo que no se dice tiene más fuerza que un grito. Lo no dicho obliga al otro a confrontar su propio eco. Continué, con la misma calma, sintiendo la mirada atenta de Ricardo a mi lado. Lo que vayas a hacer a partir de ahora, la elección es tuya. El camino de regreso a esta casa, a mi respeto, no es un camino que se abre con disculpas apresuradas, ni con la fuerza. Es un camino que necesita ser reconstruido con honestidad, ladrillo por ladrillo, con actitudes que yo pueda ver y, sobre todo, que tu difunta madre, donde quiera que esté, pudiera sentirse orgullosa de ver. No cerré la puerta. Simplemente puse la responsabilidad de encontrar la llave del honor, en sus manos. La elección entre mi amor y la codicia de los otros era suya, y solo suya. Mateo se quedó parado por un instante que pareció una eternidad, sin argumentos, sin poder, sin excusas que pudieran sostenerse. Miró a su alrededor, a los cuadros, a los libros, como si los viera por primera vez, no como objetos de valor, sino como partes de una vida de la cual él se había excluido. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Entonces, con los hombros caídos, se dio la vuelta y se fue, sin la rabia con la que entró, sino con el paso arrastrado de la derrota. El sonido de su coche al alejarse fue el sonido de un capítulo que se cerraba. Si era el final del libro o solo el comienzo de un nuevo y doloroso capítulo de redención, solo el tiempo lo diría. Ricardo me puso la mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. «Fuiste justo, Guillermo», dijo en voz baja. Yo solo asentí, sintiendo un cansancio profundo apoderarse de mi cuerpo. La adrenalina de la confrontación se había ido, dejando atrás solo el dolor crudo de la realidad. No hay victoria en ver al propio hijo tan perdido, tan distante de los valores que pasaste toda una vida tratando de enseñar. Solo existe un vacío, un lamento profundo por la obra que proyectaste con tanto amor, pero que, en algún punto, sufrió una falla estructural que no fuiste capaz de prever o de evitar. Esa noche, fui a mi estudio y abrí la caja fuerte una vez más. Tomé la carta de Elena. Las manos me temblaban un poco al desdoblar el papel. Su caligrafía era lo único en el mundo que conseguía calmarme. La carta era breve. Decía que si estaba leyendo aquello, era porque me sentía perdido y solo. Me pedía que no dejara que la amargura se apoderara de mi corazón, pero que protegiera lo que construimos con la fuerza de un león. Y terminaba diciendo, nuestro verdadero refugio, mi amor, nunca fue esta casa, sino el honor que compartimos. Jamás dejes que te quiten eso. Sus palabras me pusieron frente a mi dilema final. ¿Perdonar? Sí.
El perdón es un regalo que uno se da a sí mismo para poder seguir adelante. Pero la confianza es otra cosa. La confianza es una construcción. Exige un buen terreno, cimientos sólidos, un proyecto bien pensado, y la estructura de la confianza que yo tenía en mi hijo se derrumbó. Para ser reerigida, no basta una capa de pintura, una disculpa. Exige una demolición completa del hombre en que se convirtió y la reconstrucción de uno nuevo, desde cero. Y me pregunto, ¿tiene él esa fuerza? ¿Y yo? ¿Tengo el tiempo y la voluntad para supervisar esa nueva obra? Me levanto y voy a la cocina. Pongo la tetera al fuego. El gesto simple, mecánico, de preparar un té, me ancla en la realidad. El silbido de la tetera es un sonido agudo que corta el silencio de la casa. Miro por la ventana y veo el jardín que Elena cuidaba con tanto cariño. La vida sigue su curso. A las flores no les importan los dramas humanos. Simplemente nacen, cumplen su ciclo y mueren. Quizás deba ser como ellas, cuidar mi jardín, podar las ramas secas y esperar la primavera, sin saber a ciencia cierta qué flores traerá. Sirvo el agua caliente en la taza y el vapor sube, calentando mi rostro cansado. El calor del té en mis manos es un pequeño consuelo. ¿Será posible amar al hijo, pero no al hombre en que se ha convertido? ¿Será que uno consigue perdonar la falla, aún sin saber si la estructura algún día volverá a ser confiable? Estas son las preguntas que me harán compañía en las largas noches que aún vendrán. Esta historia, mi historia, ¿le ha hecho pensar en algo ahí del otro lado? Cuénteme aquí en los comentarios. Usted, en mi lugar, ¿tendría la fuerza para perdonar algo así? Doy un sorbo al té. El sabor amargo y caliente me reconforta. La puerta principal no está cerrada con llaves nuevas. Él sabe la dirección. Si Mateo quiere empezar a cargar los ladrillos, sabe dónde encontrar el terreno. Pero la voluntad de construir el proyecto, el honor de firmar la obra, eso necesita encontrarlo dentro de sí. Y quizás esa sea la mayor de todas las construcciones. Uno cría a los hijos para el mundo, pero siempre espera que sepan el camino de vuelta a casa. Si fuera usted, ¿qué haría? La puerta de su corazón seguiría abierta.